La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los dispositivos de traducción. 47 especies diferentes estaban sentadas en las filas curvas de asientos, con la mirada fija en el estrado de los testigos. Algunos tenían ojos como carbones encendidos. Otros tenían grupos de sensores de luz que parpadeaban en patrones. Algunos no tenían ojos visibles y percibían el mundo a través de vibraciones o señales químicas. En el centro de todo estaba Sealar. Su cuerpo cristalino captó la luz que venía desde arriba y la dividió en patrones de arcoíris en las paredes. Había vivido más de 3.000 ciclos galácticos, tiempo suficiente para ver imperios surgir y caer como olas en una playa. Pero nada en todos esos años lo había preparado para lo que presenció durante la Guerra Divina. El árbitro principal, una criatura enorme cubierta de escamas verdes, se inclinó hacia adelante en la plataforma del juicio. Testigos talar del colectivo Atéreo. Estuviste presente cuando los ascendidos hicieron contacto por primera vez con la especie humana. Cuéntanos qué viste. La voz de Escalar creaba suaves timbres mientras hablaba y los dispositivos de traducción convertían sus palabras en docenas de idiomas a la vez. Estuve allí como observador diplomático. El colectivo Atéreo tenía tratados con los ascendidos, aunque sabíamos que era mejor no llamarlos tratados. Eran más bien acuerdos de no interferir en su camino. Pausó su forma cristalina, cambiando a un azul más profundo. Los humanos acababan de establecer su primera colonia fuera de su sistema natal. Lo llamaron Nuevo Edén. No fue nada especial según los estándares galácticos. Tal vez 50.000 personas viviendo en un mundo que apenas admitía vida. Cultivaban alimentos y granjas subterráneas y extraían metales de asteroides. Un representante de las minas Colmena chasqueó sus mandíbulas con impaciencia. Ve al grano. Ser de cristal. ¿Qué hizo que estos humanos fueran diferentes de las miles de otras especies que los ascendidos habían conquistado? Esa es exactamente la pregunta que me hice. Escolar respondió. Los ascendidos tenían un proceso. Llegaban a un nuevo mundo con sus enormes naves que curvaban el espacio a su alrededor. Su líder, el eterno supremo Bazar, se aparecía ante la población local y les ofrecía la misma opción que había ofrecido durante 10.000 años, someterse y servir o ser destruidos. La sala del tribunal se sumió aún más en el silencio. Todos los presentes sabían de los ascendidos. La mayoría de su especie había sido conquistada por ellos en algún momento de la historia. Quienes no habían sido conquistados habían pasado siglos ocultándose de ellos. La nave de Bazar apareció en el sistema Nuevo Edén un día que los humanos anunciaron como martes. Yo estaba a bordo de una nave de observación colectiva, manteniendo la distancia como siempre. Observamos cómo la colonia humana recibía la comunicación estándar. La imagen de Bazar llenaba sus pantallas. Medía 3,6 metros, su cuerpo estaba hecho de lo que parecía luz estelar líquida. Su voz tenía el peso de la autoridad cósmica. El color de Escolar cambió a un púrpura preocupado al recordar. Basitar les dijo quién era. Les habló de su poder sobre la materia y energía. Les mostró grabaciones de otros mundos que habían rechazado su oferta. Planetas convertidos en polvo. Sistemas estelares enteros a oscuras. Miles de millones de vidas extinguidas como llamas de vela. ¿Y cómo respondieron los humanos?, preguntó el jefe orbitador. Su líder era un hombre llamado Jake Morrison. Dirigía la colonia desde un sencillo edificio metálico en el centro de su asentamiento principal. Cuando Basitar terminó su discurso y exigió una respuesta, Morrison miró directamente a la pantalla. Guardó silencio un largo momento. Luego dijo una palabra. ¿Qué palabra? No. Un movimiento recorrió la sala. Las especies que se habían rendido de inmediato a los ascendidos se removieron incómodas en sus asientos. Los pocos que intentaron resistirse y fueron aplastados parecían escépticos. Simplemente no. La voz del árbitro principal transmitía incredulidad. ¿Nada más? ¿Nada más? Morrison cortó la comunicación y se volvió hacia su gente.
Tenía dispositivos de monitoreo que captaban sus discusiones internas. Los humanos no entraron en pánico. No se arrodillaron ni suplicaron, pidiendo clemencia. Morrison convocó una reunión de su consejo de liderazgo. El rostro de Stalar se iluminó al continuar. La doctora Lisa Adams era su científica jefa. Había estado estudiando las lecturas de energía de la nave de Basitar desde su llegada. El ingeniero jefe Ryan Brooks ya estaba revisando su equipo de minería, hablando de modificaciones. La jefa de seguridad Amanda Parker estaba organizando su pequeña fuerza de defensa. Pero seguramente entendían a qué se enfrentaban, interrumpió un representante de la Unión Acuática. Los ascendidos tenían un poder inimaginable. Podían remodelar la realidad misma. Los humanos lo entendían perfectamente, respondió Stalar. La doctora Adams había calculado la salida de energía de la nave de Basitar. Brooks sabía que sus láseres mineros serían inútiles contra tal tecnología. Parker tenía quizás 200 personas con armas básicas contra seres capaces de destruir planetas. Entonces, ¿por qué se resistían? Stalar guardó silencio un momento, su cuerpo cristalino cambiando de color mientras buscaba las palabras adecuadas. He observado muchas especies a lo largo de los siglos. Cuando se enfrentan a un poder abrumador, la mayoría de los seres toman decisiones racionales. Sopesan las probabilidades. Consideran la supervivencia. Eligieron vivir como esclavos en lugar de morir como seres libres. Se giró para encarar a toda la sala. Los humanos hicieron algo diferente. Morrison se presentó ante su gente y les dijo la verdad. Dijo que probablemente todos morirían. Dijo que sus armas eran inútiles y que sus defensas no resistirían. Les dio una opción. Podían rendirse y esperar clemencia o luchar y morir casi con toda seguridad. ¿Qué eligieron? Todos los humanos votaron por luchar. No solo los soldados o los líderes. Los granjeros votaron por luchar. Los maestros, médicos e ingenieros votaron por luchar. Los padres con niños pequeños votaron por luchar. Los ancianos que apenas podían caminar votaron por luchar. La sala estaba en completo silencio. Muchos de los representantes nunca habían oído hablar de una población entera que eligiera una muerte segura antes que la sumisión. Pero lo más notable, continuó Stalar, fue lo que sucedió después. Los humanos no pasaron sus últimos días desesperados. No lloraron ni se enfurecieron contra el destino. En cambio, se pusieron a trabajar. ¿En qué tipo de trabajo? Brooks comenzó a convertir su equipo de minería en armas. El Dr. Adams comenzó a analizar todos los datos que tenían sobre los ascendidos. Tecnología. Parker entrenó a civiles en combate básico. Niños de tan solo 10 años aprendieron a operar sistemas de comunicación y equipos médicos. La voz de ese escolar se suavizó, llena de algo parecido al asombro. Vi a una maestra, llamada Mary Collins, explicar a sus alumnos por qué iban a luchar contra seres capaces de destruir estrellas. Les dijo que algunas cosas eran más importantes que vivir. Les dijo que valía la pena morir por la libertad. Y los alumnos lo entendieron. Una niña de 12 años levantó la mano y preguntó si podían ayudar en la lucha. Collins le dijo que todos ayudarían, que esta no era solo una guerra de adultos. La niña sonrió y dijo que eso era bueno porque no quería vivir en una galaxia donde los matones siempre ganaban. El jefe orbitador se reclinó en su silla. ¿Matones? Así llamaban los humanos a los ascendidos desde el principio. No dioses, maestros ni seres divinos, solo matones con más poder que sus víctimas. El color de Stalar cambió a un rojo intenso. 3 días después de que Morrison dijera que no, Basitar regresó con su flota de batalla completa. 50 naves, que podían destruir una luna cada uno, aparecieron alrededor de Nuevo Edén. Los humanos habían logrado montar algunos láseres mineros en sus plataformas orbitales y armar algunas naves civiles con armas improvisadas. Debió haber sido una masacre. Debería haberlo sido.
Pero ocurrió algo que nunca antes había sucedido en 10.000 años de conquista ascendente. Cuando Basitar exigió la rendición por última vez, Morrison respondió de nuevo, pero esta vez no estaba solo. ¿Quiénes estaban con él? Todos los humanos de Nuevo Edén. Se habían reunido en la plaza principal de la colonia, hombres, mujeres y niños, todos de pie juntos. Morrison habló por todos ellos cuando miró hacia la nave de Basitar y pronunció las palabras que resonarían en toda la galaxia. Stolar hizo una pausa, su forma cristalina parpadeando entre diferentes colores al recordar ese momento. Dijo, les dijimos que no hace 3 días. Seguimos diciendo que no. Si quieres este mundo tendrás que quitártelo de nuestras manos muertas. Y te lo prometemos. Aunque nos mates a todos, vendrán más humanos, recordarán lo que hiciste aquí y te harán pagar. La sala permaneció en silencio mientras Talar terminaba de hablar. El peso de esas palabras, pronunciadas por una especie primitiva a seres que habían gobernado la galaxia durante milenios, se apoderó de todos los presentes. ¿Qué sucedió después?, preguntó finalmente el árbitro principal. El color de Stalar cambió a algo cercano al dorado. Por primera vez en la historia registrada, los ascendidos dudaron. La vacilación duró solo unos segundos. Pero Set Kolar había visto suficientes mundos conquistados para saber que era extraordinario. En todas sus observaciones de las campañas ascendidas, Basitar nunca se había detenido, nunca había mostrado incertidumbre. Los seres divinos se movían con la confianza de fuerzas de la naturaleza tan imparables como la gravedad o el tiempo. ¿Qué rompió la vacilación?, preguntó el árbitro principal. La forma cristalina de Seskeyer se oscureció a un morado oscuro. Los consejeros de Bastar le recordaron su reputación. Los demás ascendidos estaban observando. Si mostraba la debilidad ante estos humanos primitivos, sembraría la duda por todo su imperio. Así que decidió dar un ejemplo que sería recordado en toda la galaxia. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que los dispositivos de traducción parecían ruidosos en comparación. Representantes de docenas de especies se inclinaron hacia adelante, sabiendo que lo que vendría a continuación explicaría cómo sus propios mundos finalmente habían sido liberados. Basitar decidió demostrar su poder a través de lo que los ascendidos llamaban elevación de la conciencia. Era su castigo favorito para las especies obstinadas. Tomaban individuos de la población y les quitaban todo lo que los hacía ser quienes eran, convirtiéndolos en cascarones vacíos que servían sin cuestionamientos ni quejas. Un escalofrío recorrió la sala del tribunal. La mayoría de las especies presentes habían perdido a personas por elevación de la conciencia a lo largo de los siglos. Los rayos de transporte ascendidos llegaron al Nuevo Edén y se llevaron a 12 humanos. Los seleccionaron cuidadosamente, la hija de Morrison, Emma, que solo tenía 16 años, el compañero de investigación del Dr. Adams, Paul Carter, un granjero llamado Bill Henderson, que tenía 3 hijos pequeños, una maestra llamada Mary Collins, que había hablado sobre la libertad a sus alumnos. Stolar hizo una pausa, su color cambió a un azul triste. Se llevaron a personas que otros apreciaban. Padres, amigos, líderes. Los ascendidos comprendieron que romper corazones a menudo era más efectivo que romper cuerpos. ¿Cómo reaccionaron los humanos? No como se esperaba. Cuando los rayos de transporte se activaron, las personas que se llevaban no gritaron ni suplicaron. Emma Morrison miró a su padre y dijo que estaba orgullosa de ser su hija. Paul Carter le dijo al Dr. Adams que siguiera trabajando en la investigación que habían comenzado. Bill Henderson le pidió a su esposa Sarah que cuidara de sus hijos y recordara que algunas luchas valían la pena. Las escamas del árbitro principal cambiaron a un verde más oscuro. Aceptaron su destino. Aceptaron su elección. Stolar corrigió. Hay una diferencia. Los humanos sabían lo que significaba la elevación de la conciencia. Habían visto grabaciones de otras especies que habían sido procesadas. Pero también sabían que su sacrificio podría salvar a otros. La forma de Stolar se iluminó ligeramente.
Los rayos de transporte elevaron a los 12 humanos a la nave de Bazar. Los colonos restantes vieron a sus amigos y familiares desaparecer en la nave enemiga. Pero en lugar de desesperación, sucedió algo más. ¿Qué? Se enfurecieron. No con la ira salvaje y desenfocada de un animal desesperado, sino con una rabia fría y calculadora. La clase de ira que hace planes, construye armas y nunca olvida. La cristalina se volvió para dirigirse a toda la sala. He observado a muchas especies bajo estrés extremo. La mayoría reacciona con pánico, dolor o furia desesperanzada. Los humanos de Nuevo Edén hicieron algo diferente. Canalizaron su ira hacia un propósito. ¿Qué tipo de propósito? Morrison convocó a su gente en la plaza central donde habían presentado su primera resistencia. Su hija acababa de ser secuestrada, posiblemente torturada, y ciertamente violada de maneras que la destrozarían. Cualquier líder razonable habría sido consumido por el dolor o la rabia. En cambio, Morrison habló con calma a su gente. La voz de Stalar adquirió un tono diferente al citar al líder humano. Morrison dijo: «Se llevaron a nuestra gente para doblegarnos. Quieren que nos rindamos por miedo a lo que harán a continuación». Pero cada uno de esos 12 sabía que esto podría suceder cuando votaron por luchar. Tomaron su decisión con los ojos bien abiertos. Ahora debemos honrar esa decisión haciéndola nuestra. Los colonos se escucharon mientras Morrison continuaba. No podemos salvar a los 12 rindiéndonos. Los ascendidos no devuelven lo que toman, pero podemos asegurarnos de que su sacrificio signifique algo. Podemos demostrarle a la galaxia que los humanos no nos derrumbamos. Pase lo que pase. Un representante del colectivo de silicio, una especie de programas informáticos vivientes, zumbaba con confusión electrónica. Este no es un comportamiento lógico. La respuesta racional sería minimizar más pérdidas. Los humanos no estaban siendo racionales, coincidió Stolar. Estaban siendo humanos, y eso marcó la diferencia. ¿Cómo? Mientras los 12 eran procesados a bordo de la nave de Bazar, los colonos restantes no perdieron el tiempo lamentándose. El ingeniero jefe Brooks trabajó con todos los mecánicos y técnicos de la colonia para convertir su equipo de minería en armas. El Dr. Adams reunió a todos sus científicos para estudiar cada fragmento de información que habían recopilado. Sobre la tecnología ascendida. El color de Storr cambió a un dorado de admiración. Pero lo más notable fue lo que hizo la gente común. Agricultores como Sarah Henderson comenzaron a cultivar alimentos en huertos subterráneos ocultos, preparándose para un largo asedio. Maestros como Susan Clark comenzaron a entrenar a niños para operar sistemas complejos porque sabían que los adultos podrían no sobrevivir. Incluso los niños contribuyeron. Danny Miller, de 10 años, cuyo padre era técnico de comunicaciones, aprendió a operar toda la red de información de la colonia. Amy Foster, de 12 años, cuya madre era médica, comenzó a aprender medicina de campo. El árbitro principal se inclinó hacia adelante. Estaban preparando a sus hijos para la guerra. Estaban preparando a sus hijos para la supervivencia, corrigió Sesquellar. Los humanos comprendieron que esta lucha podría durar más que sus propias vidas. Pensaban en generaciones, no solo en términos de victoria o derrota inmediata. ¿Qué pasó con los 12 que fueron secuestrados? La figura de Stalar se oscureció de nuevo. Basitar transmitió el proceso de elevación de la conciencia en vivo a Nuevo Edén. Quería que los colonos vieran cómo sus amigos y familiares eran despojados de todo lo que los hacía humanos. Se suponía que sería el golpe final que rompería su resistencia. Los humanos se reunieron en su plaza central para observar. Los padres vieron cómo se disolvían las mentes de sus hijos. Los niños vieron a sus maestros y amigos convertirse en cascarones vacíos. Los esposos y las esposas presenciaron cómo sus parejas se convertían en sirvientes sin mente. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Todos los presentes comprendieron la guerra psicológica involucrada. Ver a seres queridos destruidos era una tortura que había destrozado incontables civilizaciones.
Pero en lugar de derrumbarse, los humanos se volvieron más decididos. Cuando terminó la transmisión, Morrison volvió a estar ante su gente. Su hija Emma era ahora un cascarón vacío, su mente se había ido para siempre. Pero su voz era firme al hablar. ¿Qué dijo? Dijo, nos lo demostraron para demostrar que somos más fuertes que el miedo. Querían que viéramos que la resistencia es feudal. En cambio, nos mostraron exactamente contra qué luchamos. Cada una de esas 12 personas murió para que pudiéramos ver el verdadero rostro de nuestro enemigo. Ahora sabemos qué le sucede a quienes se rinden. Ahora sabemos por qué nunca podemos rendirnos. Stolar hizo una pausa, su cuerpo cristalino cambiando de color al recordar ese momento. Los humanos no lloraron, ni se lamentaron, ni maldijeron a los cielos. Simplemente volvieron al trabajo. Pero algo había cambiado en ellos. La ira fría que había visto antes se convirtió en algo más duro, más concentrado. La jefa de seguridad Parker comenzó a entrenar, no solo para la defensa, sino también para el ataque. Les dijo a sus hombres que si iban a morir, se llevarían consigo a tantos ascendidos como fuera posible. La ingeniera Brooke comenzó a trabajar en armas que pudieran dañar las naves ascendidas, aunque fuera levemente. Y el Dr. Adams hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Las escamas del orbitador jefe cambiaron a un verde brillante con interés. ¿Qué descubrimiento? Uno de los 12 humanos que habían sido procesados era Paul Carter, compañero de investigación del Dr. Adams. Durante la elevación de la conciencia, ocurrió algo inesperado. El proceso fue diseñado para funcionar en especies que habían desarrollado ciertos patrones mentales. Pero los cerebros humanos se habían desarrollado de forma diferente. La voz de Sescalar se entusiasmó. La conciencia de Paul Carter no fue completamente destruida. En lo profundo de su mente, una pequeña parte de él permaneció consciente. Y esa parte comenzó a observar, a aprender, a enviar información al nuevo Edén a través de patrones de resonancia cuántica que los ascendidos no entendían. Los humanos recibían información del interior de la nave enemiga. Más que inteligencia, Paul Carter estaba aprendiendo cómo funcionaba realmente la tecnología ascendida, y lo que descubrió eventualmente conduciría a su caída. La sala del tribunal bullía con la charla animada de múltiples especies. Esta era información que nunca antes se había revelado. ¿Qué aprendió Carter? La forma de Stolar cambió a un azul profundo, el color de las revelaciones importantes. Aprendió que los ascendidos no eran en realidad dioses. Eran poderosos, sí, pero su poder provenía de una fuente que podía ser alterada. Y por primera vez en la historia galáctica, alguien estaba posicionado para estudiar esa fuente desde dentro. Los humanos del nuevo Edén aún no lo sabían. Solo sabían que sus amigos habían sido capturados y su mundo estaba bajo asedio. Pero tenían algo que los ascendidos nunca habían encontrado en 10.000 años de conquista. ¿Qué era eso? Tenían esperanza. No la falsa esperanza de los desesperados, sino la sólida esperanza de quienes habían tomado su decisión y vivirían con las consecuencias. Y esa esperanza estaba a punto de extenderse mucho más allá de una pequeña colonia. 3 días después de la transmisión de elevación de la conciencia, algo cambió en la galaxia. Sescolar había monitoreado las redes de comunicación en múltiples sistemas estelares y observó cómo la noticia de Nuevo Edén se extendía como fuego a través de la hierba seca. ¿Cómo llegó la noticia a otras colonias humanas?, preguntó el árbitro jefe. Los humanos habían establecido enlaces de comunicación cuántica entre sus mundos. Cuando Nuevo Edén quedó en silencio, las otras colonias investigaron. Encontraron grabaciones de los discursos de Morrison, archivos de video del proceso de elevación de la conciencia y transmisiones de datos ocultos de Paul Carter que el Dr. Adams había logrado decodificar. La forma cristalina de Scalar se transformó en oro brillante mientras continuaba. La respuesta fue inmediata y total. Todo mundo humano comenzó movilizándose. No solo sus fuerzas militares, pequeñas y primitivas para los estándares galácticos, sino poblaciones enteras.
Un representante de las mentes colmena conectó con impaciencia. Seguramente entendían que la resistencia era feudal. Una colonia que se enfrentaba a los ascendidos ya era bastante insensato. Pero toda la especie humana. Eso es precisamente lo que los hacía peligrosos, respondió Setar. Otras especies calculaban las probabilidades y tomaban decisiones racionales. Los humanos tomaban decisiones emocionales y luego usaban su inteligencia para que esas decisiones funcionaran. El color de los seres cristalinos se oscureció al recordar. La almirante Catherine Stone comandaba lo que los humanos llamaban su flota combinada. 23 naves, la mayoría de ellas naves civiles convertidas con armas improvisadas. Contra los ascendidos, miles de dreadnoughts deformadores de la realidad. Deberían haber sido menos que insectos. ¿Qué hizo la almirante Stone? Algo sin precedentes. Envió mensajes a todas las especies que habían sido conquistadas por los ascendidos en los últimos 10.000 años. Les ofreció colaborar en la rebelión. La sala del tribunal estalló en una charla de sorpresa. Muchos de los representantes presentes estaban de las especies que habían recibido esos mensajes, no como sirvientes o aliados menores. Sescolar continuó por encima del ruido. Stone les ofreció una asociación igualitaria. Compartió tecnología humana libremente, les dio acceso a los datos de inteligencia de Paul Carter y los invitó a unirse a las sesiones de planificación como iguales. El árbitro principal alzó una enorme garra para pedir silencio. ¿Cómo respondieron las especies subyugadas? La mayoría estaba aterrorizada. Habían sido esclavas durante siglos o milenios. La idea de la rebelión parecía imposible, pero algunos escucharon. El gremio minero de Cristo envió 3 naves. Los nadadores del vacío proporcionaron tecnología furtiva. El colectivo de máquinas ofreció apoyo computacional. La figura de Stalar se iluminó. Por primera vez en la historia galáctica, las especies que habían sido conquistadas trabajaban juntas como socios en lugar de competir por el favor de su amo. Y los humanos lo lograron al tratar a todos como iguales. Pero sin duda los ascendidos respondieron a esta amenaza. Lo hicieron. Bastar estaba furioso de que seres inferiores se atrevieran a organizarse contra la autoridad divina. Comenzó ataques sistemáticos contra mundos humanos, con la intención de dar ejemplos que aterrorizaran. El resto de la galaxia se sometió. El testigo cristalino se oscureció a un rojo intenso. El mundo agrícola de Haven fue el primero. 50.000 humanos vivían allí, en su mayoría agricultores y sus familias. La flota de Basitar llegó sin previo aviso y comenzó a bombardear desde la órbita. Los agricultores contraatacaron con tractores convertidos en plataformas de armas móviles y sistemas de riego transformados en redes defensivas. Bill y Sarah Henderson se habían mudado allí después de Nuevo Edén, con la esperanza de empezar de cero tras perder amigos por la elevación de la conciencia. Organizaron la defensa de su sector. Era inútil, por supuesto, usar maquinaria agrícola contra armas que distorsionaban la realidad. Pero los humanos de Haven hicieron algo que me impactó incluso a mí. Cuando se dieron cuenta de que no podían ganar, no se rindieron. En cambio, comenzaron a transmitirlo todo. El árbitro jefe se inclinó hacia adelante. ¿Transmitiendo qué? Sus mensajes finales. Padres grabando videos de despedida para sus hijos en otros mundos. Agricultores explicando cómo cultivar alimentos en cámaras subterráneas ocultas. Soldados describiendo tácticas ascendidas y las debilidades que habían observado durante la batalla. La voz de Seskar se suavizó. Un anciano granjero llamado Johnson usó su último transmisión para enseñar a otros humanos a convertir productos químicos agrícolas en explosivos. Una maestra llamada Susan Clark dedicó sus últimos minutos a explicar a sus estudiantes en mundos distantes la importancia de su sacrificio. Los ascendidos destruyeron Haven por completo. Todos los humanos del planeta murieron, pero sus transmisiones finales alcanzaron a otros 17 mundos humanos y 43 especies aliadas. En lugar de sembrar el miedo,
La destrucción de Haven sembró conocimiento y determinación. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras los representantes asimilaban esta información. Muchas especies esperaban que las poblaciones conquistadas se derrumbaran ante una represalia tan abrumadora. ¿Qué sucedió después? Los humanos hicieron algo nunca visto en la galaxia. Convirtieron su dolor en combustible para la guerra. La almirante Stone recibió las transmisiones finales de Haven e inmediatamente comenzó a implementar la información táctica que Johnson y los demás habían proporcionado con su muerte. El color de Escalar cambió a un dorado de admiración. Más importante aún, se aseguró de que todas las especies aliadas recibieran copias de todo. Los Cristos aprendieron nuevas técnicas de minería que podían usarse para sabotear. Los nadadores del vacío descubrieron maneras de ocultar flotas enteras utilizando métodos desarrollados por agricultores humanos. Los Ascendidos 1 atacó de nuevo, destruyendo la estación minera Nueva Pittsburgh. 5.000 humanos murieron, incluyendo al ingeniero Tony Martínez y a toda su tripulación. Pero también transmitieron todo lo aprendido durante la batalla, compartiendo información sobre las vulnerabilidades de las naves ascendidas y los patrones de energía. Cada ataque de los ascendidos proporcionaba más datos. Los humanos comenzaron a analizarlo todo con la ayuda de especies aliadas. El Dr. Peter Davis en la Tierra trabajó con científicos de Cristo para comprender las fuentes de poder ascendidas. La ingeniera Rachel Green en Marte colaboró con procesadores colectivos de máquinas para decodificar las firmas de armas. Las escalas del orbitador jefe cambiaron a Green, interesado. Estaban aprendiendo de sus derrotas. Más que aprender, estaban construyendo una red de conocimiento que se extendía por la galaxia. Cada muerte humana proporcionaba información que hacía la siguiente batalla más efectiva. Cada especie aliada aportaba conocimientos que ninguna civilización poseía. La forma de Estalar se iluminó al describir lo que venía después. El avance se produjo cuando Paul Carter, aún atrapado en su cuerpo procesado a bordo de la nave de Basitar, logró transmitir esquemas detallados de la tecnología ascendida al Dr. Adams en Nuevo Edén. ¿Nuevo Edén aún existía? Apenas. La colonia estaba bajo asedio constante, pero los humanos habían aprendido a luchar bajo tierra. Usaban túneles mineros y cámaras ocultas para sobrevivir al bombardeo orbital. La gente de Morrison se había vuelto experta en la guerra de guerrillas, atacando a los grupos de desembarco ascendidos y luego desapareciendo en sus redes de túneles. Pero la inteligencia de Carter lo cambió todo. Por primera vez, los humanos y sus aliados comprendieron cómo funcionaba realmente la tecnología ascendida. No era magia ni poder divino. Era ciencia avanzada que manipulaba fuerzas fundamentales. Más importante aún, descubrieron la fuente de la fuerza ascendida. Las habilidades para distorsionar la realidad provenían de la recolección de la conciencia y la energía vital de las poblaciones conquistadas. Todas las especies que adoraban o temían a los ascendidos alimentaban su poder. La sala del tribunal estalló en voces conmocionadas. Esta era información que había estado oculta durante milenios. Los ascendidos eran parásitos, continuó Stolar. Se fortalecían alimentándose de la creencia y la sumisión de sus súbditos. Por eso siempre exigían adoración. Por eso se presentaban como dioses en lugar de simplemente destruirlo todo. ¿Cómo usaban los humanos esta información? Comenzaron a enseñar a sus aliados a dejar de temer a los ascendidos. La almirante Stone envió mensajes por toda la galaxia explicando que el enemigo obtenía poder de la adoración y el terror. Les dijo a las especies conquistadas que cada momento de miedo fortalecía a sus opresores. El color de Stolar cambió a un amarillo excitado. Los humanos iniciaron algo que llamaron Proyecto Desafío. En lugar de atacar directamente a las naves ascendidas, comenzaron a transmitir mensajes a las poblaciones esclavizadas, enseñándoles a resistir mentalmente en lugar de físicamente. En 1000 mundos, las especies conquistadas comenzaron a recordar lo que se sentía la libertad. Iniciaron pequeños actos de rebelión, negándose a rezar en los santuarios ascendidos,
enseñando a sus hijos que los conquistadores no eran dioses, recordando los nombres de los héroes que habían muerto luchando por la libertad. Y a medida que la fe en la divinidad ascendida se debilitaba, su poder comenzó a disminuir. Por primera vez en 10.000 años, las armas de distorsión de la realidad comenzaron a fallar. Los escudos que nunca habían fallado comenzaron a mostrar debilidades. El árbitro principal guardó silencio por un largo momento. Los humanos descubrieron que los ascendidos podían ser derrotados simplemente negándose a creer en ellos. Más que eso, respondió Setar, descubrieron que cualquier tipo de tiranía depende del consentimiento de los oprimidos. Si se elimina ese consentimiento, incluso los dioses se vuelven mortales. Pero los ascendidos no se rindieron fácilmente. Cuando comprendieron lo que sucedía, cuando sintieron que su poder comenzaba a desvanecerse, se desesperaron. Y los dioses desesperados son los más peligrosos. La forma de los seres cristalinos se oscureció a un rojo de advertencia. Basitar reunió todo el poder de la flota ascendida y se preparó para un asalto final. Eligió su objetivo con cuidado. No una instalación militar ni un mundo estratégico, sino el lugar donde había comenzado la resistencia humana. Nuevo Edén. Nuevo Edén. Basitar creía que si podía destruir el símbolo de la rebelión humana, podría acabar con la rebelión antes de que se extendiera. Trajo 1000 naves con suficiente potencia de fuego para destrozar. Cuando las 1000 naves de Basitar llegaron a Nuevo Edén, se encontraron con algo imposible esperándolos. El sistema estaba lleno de naves de docenas de especies, todas volando juntas bajo un mismo estandarte. Naves humanas volaban junto a barcazas mineras de Cristo, cruceros furtivos nadadores del vacío y plataformas de procesamiento colectivo de máquinas. ¿Cuántas naves se opusieron a la flota ascendida?, preguntó el árbitro jefe. La forma cristalina de Set Kolar brilló hasta adquirir un dorado asombrado. 2000, tal vez más. Especies que habían sido enemigas durante siglos luchaban codo con codo. Los humanos habían hecho algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían unido a los oprimidos. Pero seguramente la cantidad no significaba nada contra la tecnología ascendida. En circunstancias normales, tendrías razón. Un solo Dreadnought ascendido podría destruir 100 naves convencionales. Sus armas de distorsión de la realidad podrían convertir la materia en energía o causar que el espacio mismo se plegara. Pero estas no eran circunstancias normales. El testigo cristalino cambió a un amarillo excitado. Los humanos habían pasado meses compartiendo la inteligencia de Paul Carter con todas las especies aliadas. Entendían cómo funcionaban las armas ascendidas, cómo operaban sus escudos, cómo sus sistemas de energía extraían energía de las mentes conquistadas. Más importante aún, habían estado enseñando a las poblaciones conquistadas de toda la galaxia a dejar de creer en la divinidad ascendida. Para cuando Basitar llegó a Nuevo Edén, sus naves ya operaban a potencia reducida. Stolar hizo una pausa, su mente se profundizaba al recordar la batalla. La almirante Stone comandaba la flota aliada desde su nave insignia, un cargamento humano reconvertido. Oyer llamó al Liberty. Le había pedido a Morrison que evacuara Nuevo Edén, pero él se negó a irse. ¿Por qué se quedó? Morrison dijo que Nuevo Edén era donde comenzó la resistencia humana, y que no caería mientras él aún respirara. Su gente estuvo de acuerdo. Los colonos supervivientes prepararon sus defensas subterráneas una última vez. Pero esta vez, no estaban solos. La almirante Stone situó la flota aliada entre Nuevo Edén y la Armada Ascendida. Por primera vez en 10.000 años, los supuestamente divinos conquistadores se enfrentaron a una resistencia organizada. El árbitro principal se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué sucedió cuando comenzó la batalla? Basitar abrió los canales de comunicación y exigió la rendición inmediata. Esperaba el terror y la sumisión habituales. En cambio, la almirante Stone respondió con palabras que nunca se habían dicho a un ascendido. La voz de Stalar adquirió la cadencia de un registro histórico. Stone dijo, no son dioses.
Sois parásitos que engordasteis alimentándoos del miedo ajeno. Hoy eso termina. Hoy le mostramos a la galaxia que los tiranos sangran como todos los demás. Bashar quedó tan impactado por esta respuesta que dudó de nuevo. En ese momento de incertidumbre, la flota aliada atacó. La sala del tribunal quedó en silencio mientras los representantes imaginaban la magnitud de semejante batalla. Naves humanas armadas con láseres de minería modificados apuntaban a los núcleos de energía ascendidos. Las naves crísticas usaban sus equipos de perforación para perforar los cascos enemigos. Nadadores del vacío aparecían de la nada para atacar sistemas vulnerables antes de desaparecer. Pero las armas más efectivas no eran físicas. Los humanos habían aprendido a transmitir mensajes anticulto en frecuencias que llegaban a los tripulantes esclavizados a bordo de las naves ascendidas. Por primera vez, los sirvientes procesados comenzaron a recordar quiénes eran antes de la elevación de la conciencia. La forma de Stolar parpadeaba entre colores mientras describía el caos. Paul Carter, aún atrapado en su cuerpo procesado a bordo de la nave insignia de Basitar, sintió que las transmisiones mentales lo alcanzaban. La parte de su mente que había permanecido oculta de repente tuvo compañía. Otros humanos procesados comenzaron a despertar. Empezaron a sabotear sus propias naves desde dentro. Fallaron sistemas críticos. En momentos cruciales, las armas fallaron o se apagaron por completo. Los sistemas de navegación comenzaron a dar lecturas falsas. Basitar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó expulsar a todos los humanos procesados de su flota. Pero era demasiado tarde. El sabotaje se había extendido demasiado, y sus naves estaban sufriendo daños por ataques coordinados de especies que deberían haber estado indefensas ante el poder ascendido. Las escamas del árbitro principal cambiaron a un verde asombrado. Los sirvientes procesados estaban recuperando la conciencia, no completamente, pero lo suficiente para actuar. Recordaban fragmentos de su ser original, y esos fragmentos eligieron la rebelión sobre la sumisión. Era el comienzo de algo que los ascendidos nunca habían imaginado posible. Mientras tanto, la batalla rugía en el espacio sobre Nuevo Edén. El humano, el comandante Luke Thompson, dirigió grupos de abordaje a las naves ascendidas dañadas. Sus equipos incluían soldados de múltiples especies, todos trabajando juntos con equipo que combinaba la mejor tecnología de diferentes civilizaciones. El color de Stolar cambió a admiración mientras continuaba. Los soldados de Thompson lucharon contra seres de energía pura con armas modificadas y determinación. La sargento Alice Porter usó cargas de perforación crísticas para abrir una brecha. Barreras de energía. El cabo Dan Murphy se coordinó con los técnicos de los nadadores del vacío para desactivar los sistemas de distorsión de la realidad. Por primera vez en la historia galáctica, los miembros de la tripulación ascendida comenzaron a sentir algo que nunca habían experimentado: miedo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el capitán Morrison lanzó su propia misión desde la superficie de Nuevo Edén. Utilizando la información proporcionada por Paul Carter, lideró un pequeño equipo para rescatar la instalación de recolección de conciencia oculta en el centro de la nave insignia de Basitar. ¿Qué era esta instalación? La fuente del poder ascendido. En las profundidades de sus naves más grandes, mantenían cámaras donde millones de mentes procesadas se almacenaban y recolectaban continuamente para obtener energía. El sufrimiento de esas conciencias atrapadas alimentaba directamente las armas y escudos ascendidos. La forma de Stolar se oscureció a un rojo furioso. El equipo de Morrison incluía al Dr. Adams, quien había pasado meses desarrollando un disruptor cuántico basado en la inteligencia de Carter. Si lograban llegar a la instalación de recolección y destruirla, la nave de Basitar perdería la mayor parte de su energía. La misión debería haber sido imposible. El equipo de Morrison estaba formado por 12 humanos con equipo improvisado que intentaban para infiltrarse en la nave más fuertemente defendida de la flota ascendida. ¿Cómo lo lograron? Contaron con ayuda interna. Paul Carter y los demás sirvientes procesados que despertaban crearon distracciones y desactivaron los sistemas de seguridad.
Por primera vez, los ascendidos se enfrentaron a enemigos tanto externos como internos. El equipo de Morrison luchó a través de pasillos que desafiaban la física normal, donde arriba y abajo no significaban nada y la gravedad fluía como el agua. Se enfrentaron a construcciones guardianas hechas de pensamiento cristalizado y armas que podían borrar la materia de la existencia. Pero siguieron avanzando, impulsados por el recuerdo de todos los que habían perdido y la certeza de que miles de millones de seres esclavizados contaban con ellos. La voz de Stalar se suavizó al describir el clímax. Cuando Morrison finalmente llegó a la cámara de recolección de conciencia, encontró algo que lo atormentaría para siempre. Millones de mentes atrapadas en matrices energéticas, su sufrimiento alimentando el poder ascendido durante milenios. Entre ellos, reconoció rostros: su hija Emma, aún atrapada tras la elevación de la conciencia; el cuerpo físico de Paul Carter, conectado al sistema de recolección, e innumerables otros de especies de todo el mundo. La galaxia, todos retenidos en un tormento eterno. Morrison podría haber intentado liberarlos individualmente, pero el Dr. Adams le advirtió que una interrupción parcial mataría a todos en la instalación. La única forma de detener la recolección era destruir todo el sistema, eliminando todas las minas atrapadas para evitar sufrimiento futuro. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Todos los presentes comprendieron la terrible decisión que enfrentaba Morrison. ¿Qué hizo? Miró la conciencia atrapada de su hija y le habló por última vez. Le dijo que la amaba y que su sacrificio liberaría la galaxia. Luego activó el disruptor cuántico del Dr. Adam. El color de Seskeyar cambió a un azul profundo. Una profunda tristeza se mezcló con respeto. La instalación de recolección de conciencia explotó en un estallido de energía pura que liberó a millones de mentes atrapadas a la vez. La retroalimentación psíquica viajó a través de conexiones cuánticas a cada nave ascendida de la flota. Las naves de Basitar perdieron energía simultáneamente. Sus armas de distorsión de la realidad se apagaron. Sus escudos de energía colapsaron. Por primera vez en 10.000 años, los ascendidos se vieron obligados a luchar con tecnología convencional. Y en la guerra convencional, no tenían ventaja sobre las especies que habían estado construyendo armas y tácticas para la supervivencia en lugar de la dominación. El árbitro principal guardó silencio durante un largo instante. Los poderosos se habían vuelto mortales. Más que mortales, respondió Stolar. Se habían vuelto temerosos. Y los seres que habían gobernado a través del miedo descubrieron que el terror funcionaba en ambos sentidos. ¿Qué le sucedió a Basitar? La forma cristalina de Stolar se transformó en algo cercano a la satisfacción. El Eterno Supremo, que nunca había conocido la derrota, se encontró frente a un enemigo que se fortalecía con cada derrota. Su nave insignia estaba averiada. Su flota estaba sumida en el caos. Y lo peor de todo, sentía como su propio poder se desvanecía. A medida que la fe en la divinidad ascendida se derrumbaba en la galaxia, la batalla sobre el nuevo Edén se convirtió en una ruta. Naves ascendidas que parecían invencibles fueron destruidas por ataques coordinados de las especies que habían esclavizado. Los supervivientes huyeron presas del pánico, llevando la noticia de su derrota al resto del imperio ascendido. Pero Morrison no había terminado. De pie entre las ruinas de la instalación de recolección de conciencia, rodeado por la energía liberada de millones de mentes liberadas, envió un mensaje que llegó a todos los rincones de la galaxia. ¿Qué dijo? La voz de Stolar adquirió el ritmo de una proclamación histórica. Morrison afirmó que la noticia de la derrota de Basitar se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. En 1000 mundos, las poblaciones esclavizadas escucharon el mensaje de Morrison y sintieron algo que habían olvidado que existía. Esperanza. ¿Qué sucedió después de la batalla en Nuevo Edén?, preguntó el árbitro principal. La forma cristalina de Seskeyar se transformó en un dorado brillante, el color del triunfo mezclado con asombro. Algo sin precedentes en la historia galáctica. El imperio ascendido no se derrumbó gradualmente. Se desmoronó de golpe.
como una casa construida sobre arena cuando sube la marea. Mundo tras mundo, las especies conquistadas se alzaron contra sus supervisores ascendidos. Utilizaron las tácticas y tecnologías que los humanos habían compartido libremente. Más importante aún, utilizaron el conocimiento de que sus opresores no eran dioses, solo matones con armas avanzadas. La sala del tribunal permaneció en completo silencio mientras los representantes asimilaban esta información. Muchos de ellos habían estado presentes durante esos levantamientos. La rebelión se extendió más rápido de lo que los ascendidos pudieron responder. Habían gobernado mediante el miedo y la adoración durante tanto tiempo que habían olvidado cómo oponer una resistencia decidida. Cuando sus súbditos dejaron de creer en su divinidad, perdieron algo más que poder. Perdieron la capacidad de comprender a sus enemigos. Sescolar hizo una pausa, su color cambió a un azul profundo al recordar. Pero lo más notable no fueron las victorias militares. Fue lo que los humanos hicieron después. ¿A qué te refieres? Otras especies esperaban que los humanos reclamaran los territorios ascendidos como recompensa. Habían liderado la rebelión, proporcionado la estrategia, hecho los mayores sacrificios. Según todas las leyes de la conquista, la galaxia les pertenecía. La forma de los seres cristalinos se iluminó con un amarillo asombrado. En cambio, la almirante Stone envió mensajes a todos los mundos liberados. Les dijo que los humanos no habían luchado para convertirse en los nuevos gobernantes. Habían luchado para que nadie volviera a gobernar mediante el miedo. Los humanos se ofrecieron a ayudar a establecer gobiernos locales, a compartir tecnología con fines pacíficos y a proporcionar defensa contra cualquier fuerza ascendida restante. Pero se negaron a tomar el control de nada más allá de su propio control. Mundos. Un representante del colectivo de Silicio vibró con confusión electrónica. Este comportamiento no tiene sentido lógico. ¿Por qué rechazar las recompensas de la victoria? Porque los humanos entendían algo que el resto de nosotros habíamos olvidado. Stalar respondió. Sabían que el poder tomado por la fuerza corrompe incluso a quienes comienzan con buenas intenciones. Habían visto en qué se convertían los ascendidos al gobernar a otros. Así que eligieron un camino diferente. Se convirtieron en socios en lugar de gobernantes, maestros en lugar de maestros, defensores en lugar de conquistadores. El árbitro principal se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué pasó con los ascendidos restantes? La mayoría murió en los levantamientos que siguieron a Nuevo Edén. Sin sus instalaciones de recolección de conciencia, eran solo otra especie con tecnología avanzada, y se habían enemistado con todos en la galaxia durante más de 10.000 años de tiranía. El color de Stalar se oscureció ligeramente, pero algunos sobrevivieron. El propio Basitar escapó de la batalla, aunque su nave insignia fue destruida. Los humanos podrían haber cazado hasta el último ascendido, pero en su lugar eligieron la misericordia. Misericordia. Ofrecieron a los sobrevivientes una elección. Abandonaron sus pretensiones de divinidad, renunciaron a sus armas de distorsión de la realidad y vivieron como ciudadanos comunes de la nueva comunidad galáctica, o se enfrentaron a un juicio por 10 milenios de crímenes de guerra. La mayoría optó por el exilio a regiones desconocidas del espacio. Unos pocos aceptaron la oferta y se integraron a la sociedad normal. El propio Basitar desapareció en el vacío más allá del límite de la galaxia, para nunca más ser visto. La sala del tribunal se llenó de murmullos de sorpresa. Muchos habían asumido que todos los ascendidos habían sido destruidos. Los humanos mostraron misericordia a seres que habían esclavizado civilizaciones enteras. Dijeron que volverse como sus enemigos haría que su victoria careciera de significado, explicó Stolar. El propio capitán Morrison habló en el primer Consejo de Liberación Galáctica. Había perdido a su hija, había visto a sus amigos sufrir por la conciencia y la elevación,
y lo había sacrificado todo para derrotar a los ascendidos. Pero cuando se le preguntó sobre la ejecución de los supervivientes, Morrison dijo que el objetivo nunca había sido la venganza. El objetivo había sido la libertad, y las personas libres no se convierten en verdugos a menos que no tengan otra opción. La forma de Stalar cambió a un dorado respetuoso. Fue entonces cuando realmente entendieron que hacía diferentes a los humanos. Luchaban como demonios cuando su libertad se veía amenazada, pero gobernaban como ángeles cuando la lucha terminaba. ¿Qué pasó con los héroes de la guerra? Jake Morrison regresó a Nuevo Edén para ayudar a reconstruir la colonia. Se casó con Sarah Henderson, la viuda del granjero, quien había perdido a su esposo, Bill, durante la guerra. Juntos, crearon un jardín conmemorativo donde cada árbol representa a alguien que murió luchando por la liberación. La almirante Catherine Stone fundó la Alianza de Defensa Galáctica, una organización voluntaria que ayuda a los mundos a defenderse sin crear nuevos imperios. La doctora Lisa Adams fundó el Consorcio Científico Universal, compartiendo tecnología avanzada con cualquier especie que prometiera usarla con fines pacíficos. El testigo cristalino hizo una pausa. Su color cambió de tonos al recordar a las personas que habían cambiado la galaxia. Paul Carter sobrevivió a la destrucción de la instalación de recolección de conciencia. Aunque nunca volvió a ser el mismo, se convirtió en el primer embajador de las personas procesadas, ayudando a otros sobrevivientes de la elevación de la conciencia a reconstruir sus vidas e identidades. Luke Thompson estableció centros de entrenamiento donde las especies podían aprender a defenderse sin depender de poderes superiores. Protección. Alice Porter y Dan Murphy fundaron el Cuerpo de Integración, ayudando a antiguos esclavos a alcanzar la libertad. El árbitro principal guardó silencio un momento antes de preguntar: ¿cómo ha cambiado la galaxia desde la Guerra Divina? En grandes y pequeñas dimensiones, respondió Stolar. Ya no existen imperios basados en la sumisión y la adoración. El comercio se realiza entre iguales y no entre amos y sirvientes. El conocimiento científico se comparte libremente en lugar de ser acaparado por los poderosos. Pero el cambio más importante es más difícil de medir. Los niños de toda la galaxia crecen aprendiendo que nadie tiene derecho a gobernar a otros mediante la fuerza o el miedo. Aprenden que vale la pena luchar por la libertad, pero que la victoria significa construir algo mejor, no solo destruir algo malo. ¿Y qué pasa con los propios humanos? La forma de Stalar se iluminó hasta adquirir un tono dorado cálido. Siguen sorprendiendo a todos. Tienen el ejército más avanzado de la galaxia, ya que cada especie quiere aprender de las personas que derrotaron a los dioses. Pero se negaron a utilizar ese ejército para la conquista. Cuando los devoradores del vacío invadieron desde fuera de la galaxia hace 5 ciclos, fueron las naves humanas las que lideraron la defensa. Cuando la plaga cuántica amenazó con destruir toda la vida basada en silicio, los científicos humanos trabajaron día y noche para encontrar una cura. Se han convertido en los protectores de la galaxia, pero la protegen enseñando a otros a protegerse. Lideran con el ejemplo más que con órdenes. La sala del tribunal quedó en completo silencio mientras ZTH Keller se acercaba al final de su testimonio. He vivido más de 3.000 ciclos y he observado el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones. He visto imperios que abarcaban la mitad de la galaxia desmoronarse y convertirse en polvo. He visto especies lograr maravillas más allá de la imaginación solo para luego destruirse a sí mismas por orgullo o codicia. Pero nunca he visto nada parecido a lo que lograron los humanos. No solo derrotaron a los ascendidos. Derrotaron la idea misma de que algunos seres tienen derecho a gobernar a otros. El árbitro principal se reclinó en su silla. ¿Hay algo más que desee añadir a su testimonio? La forma cristalina de Sescolar cambió a un azul profundo, el color de la verdad profunda. Solo esto: los humanos nos enseñaron que los dioses solo son dioses mientras alguien crea en ellos. El momento en el que dejas de creer, el momento en el que te levantas y dices no,
Ese es el momento en el que la divinidad muere. Pero también nos enseñaron algo más importante. Una vez que hayas matado a los dioses, debes resistir la tentación de convertirte en Dios tú también. Y eso es quizás lo más humano de todo. El testigo cristalino se volvió para dirigirse a toda la sala del tribunal una última vez. Representantes de 47 especies se sientan hoy en esta cámara como seres libres. Tus hijos crecerán tomando sus propias decisiones, siguiendo sus propios sueños, adorando a sus propios dioses o a ningún dios en absoluto. Tienes esa libertad porque un grupo de granjeros, mineros y maestros en un pequeño mundo llamado Nuevo Edén observaron a seres que decían ser divinos y dijeron que no. Dijeron que no y lo dijeron en serio y estaban dispuestos a morir por ello. Y cuando llegó el momento de elegir entre convertirse en conquistadores o permanecer libres, eligieron la libertad no solo para ellos mismos sino para todos. La voz de Stolar se hizo más suave a medida que concluía. Por eso creo que los humanos nunca llegarán a ser lo que fueron los ascendidos, porque entienden que en el momento en que empiezas a creer que tienes derecho a gobernar a los demás, dejas de ser digno de la libertad. La era divina ha terminado. La era de la liberación ha comenzado y comenzó porque la gente común decidió que algunas cosas valen la pena morir por ellas y otras valen la pena vivir por ellas. La sala del tribunal permaneció en silencio mucho tiempo después de que Stolar terminara de hablar mientras representantes de toda la galaxia contemplaban el testimonio que habían escuchado. La historia de cómo los dioses cayeron y los mortales eligieron seguir siendo mortales. Cómo se ganó el poder y luego se entregó. Como la mayor victoria en la historia galáctica no perteneció a quienes conquistaron, sino a quienes se negaron a conquistar. Al final, esa negativa marcó la diferencia.